¿No? Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días. ¿Quién anda por aquí? Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a empezar sesión, por favor. ¿Cómo están todos? ¿Doctor Franco está? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, muy buenos días, doctor Franco. ¿Cómo está? Buenos días, bien, doctor Presteguín. Aquí con un poquito de problemas para conectarme, pero parece que ya quedó. Ok, muy bien. Bueno, pues le agradezco mucho, doctor. Nos va a dar una ponencia. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan todos? Ok, ¿Se le bueno, escucha bien, doc? muy bien. Vamos a iniciar nuestras sesiones extraordinarias del mes. Le agradecemos mucho al doctor Franco. Va a dar una sesión sobre actualizaciones en cáncer de próstata. Muy bien. ¿Ya están todos conectados? Muy bien. Si gusta, podemos poner que el doctor Franco pueda compartir su pantalla, por favor. Listo, doctor, ya lo vemos. ¿Ya me ven? A ver, Listo, doctor, ya lo vemos. perfecto. Vamos a poner compartir pantalla. Ok, No, ya me están viendo, ¿verdad? pro- Muy bien. ¿Ya me escucha el resto? Nada más para ya empezar a compartir mi pantalla. Permítanme un momento. Nada más si alguien me puede confirmar que se me escucha bien y no es un tema con el Zoom. Algún residente que pueda decirme si se me está. ¿Escucha bien? Perfecto. Sí, se escucha bien, doc. Excelente. Bueno, entonces vamos a poner ya compartir pantalla. Permítanme. Muy bien. ¿Ya ven la presentación? Ya. Excelente.
Bueno, pues vamos a platicar un poquito. Voy a ver, perfecto. Ya le están viendo ahí, ¿verdad? Sí, listo, doctor, ya se ve. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Bueno, pues lo que vamos a platicar va a ser básicamente dos actualizaciones de dos estudios que se realizaron y se presentaron justamente en NASCO, en Chicago. Y bueno, esencialmente, ¿qué vamos a platicar? Vamos a platicar un poquito de lo que ha pasado con la terapia de privación de andrógenos comparado con pacientes a los que se les sumaba enzalutamida. Para que los residentes, bueno, vamos a recordar algunos conceptos básicos. Vamos a recordando que esta es una sesión para residentes. Y pues yo lo primero que les diría a los residentes es que pues en ocasiones, bueno, no en ocasiones, todos, siempre cuando estamos ya en la residencia, pues queremos operar. Cáncer de próstata, queremos entrarle a cirugía y hacer prostatectomía laparoscópica y pues les digo que todo eso está muy bien, ¿eh? Eso está padrísimo, eso es la esencia de nuestra especialidad, que es una especialidad quirúrgica, pero pues resulta que a diferencia de otras especialidades quirúrgicas, urología es una especialidad en la cual vemos muchísimo cáncer. Y no solamente vemos mucho cáncer, sino que en términos generales nosotros tenemos que encargarnos de ver ese cáncer. Y no solamente ver ese cáncer desde la perspectiva si es o no es quirúrgica, sino tenemos que ver el cáncer desde una perspectiva clínica también. Esto es importante mencionarlo porque pues ahorita todo está en una institución pública formándose como residentes, pero muy probablemente ustedes van a estar también en la institución después o incluso en medio privado. Y lo que les puedo decir yo es que el primer médico que se va a encargar de decirle a un paciente, sabes que tú tienes una enfermedad metastásica o una enfermedad que no es quirúrgica o una enfermedad donde hubo fracaso terapéutico a la cirugía, es precisamente cáncer de próstata. Y pues de hecho, ¿quién creen que va a dar ese manejo y quién debe estar capacitado para dar ese manejo? Es precisamente el médico urólogo. Entonces, ese es un punto interesante porque eso nos diferencia de muchas especialidades en las cuales pues, prácticamente yo refiero, ¿no? Directamente con el oncólogo quirúrgico, con el oncólogo médico. Si bien en algunas de sus rotaciones van a poder encontrar que el manejo multidisciplinario es muy, pero muy importante en patologías oncológicas, la realidad es que el primer médico de contacto que va a decirle a un paciente tienes que tomar ese tratamiento y que va a orientar y va a ser el eje central del manejo en cáncer de próstata, van a ser ustedes. Entonces, en este contexto, vamos a hablar de un estudio que es el estudio del ARCHES. Vamos a hablar ahorita un poquito también del SAMET, pero justamente lo que pasó en esta nueva presentación es que tenemos una actualización de lo que pasó en 5 años, ¿ok? Entonces, bueno, el Arches, como les mencionaba, pues lo que va a haber primero que nada va a ser la supervivencia general hacia un análisis de enzalutamida más terapia de privación androgénica, es decir, un análogo, y esto se va a comparar con un grupo control en el cual solamente se les dio la terapia de privación androgénica. Y esto va a ser, ¿en qué grupo? Va a ser en pacientes con cáncer metastásico que es hormonosensible. Hemos hablado ampliamente del manejo del paciente con cáncer de próstata metastásico y esta es la reciente a la castración, perdón, y esta va a ser una de las diferencias, que estos son pacientes que son metastásicos pero hormonosensibles. Pues aquí tenemos nada más el anuncio por parte de Astellas, que es quien se encarga de patrocinar esta ponencia. Y bueno, entonces, vamos a empezar un poquito. Aquí te brevemente un poquito lo que vamos a platicar, no se estresen, vamos a ver uno por uno. Y bueno, aquí tenemos una especie de resumen de lo que fue Arches originalmente, cómo estaba diseñado y demás. Ahorita vamos a ver pedacito por pedacito, porque van a decir, ay, es que están muy chiquitas las diapositivas. No, no se preocupen. Vamos a ver parte por parte. Y bueno,
aquí un punto importante es que vamos a platicar un poquito de la metodología. Algo que es muy importante cuando analizamos un estudio científico, digo, yo sé, yo también fui residente, ¿no? Entonces, cuando era residente me acuerdo que pues agarramos un artículo y nos íbamos nada más a ver la conclusión y pues ya teníamos algo que platicar en la clase o algo que mencionar. Parte de lo que se tiene que ir haciendo justamente cuando ustedes desarrollan sus tesis es analizar la parte metodológica de algo, porque es justamente cuando se meten ustedes a la cocina de algo, es cuando van a ver pues cómo se hacen las salchichas, ¿no? Y vamos a ver si una salchicha es de buena o mala calidad, a pesar de que en apariencia tenga un sabor muy bueno. Yo les invito que ustedes complementen su formación después. Yo la verdad es que la complementé también de muchas maneras. Yo tuve la oportunidad de hacer la maestría en ciencias y eso pues me ayudó a entender muchas cosas que la verdad yo no entendía en la residencia. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer también en esta sesión que va dirigida a ustedes, médicos residentes, es pues tratar de digerirlo todo un poquito más, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a empezar con la parte ya directamente de lleno de Archie, ya después de esta breve introducción. Y por cierto, quien tenga cualquier duda o pregunta, no hay ningún problema, por favor interrumpan, yo no tengo ningún inconveniente con ello, ¿eh? Bueno, aquí vamos a ver cuál fue el análisis primario que tuvo Arches, ¿no? Que esto se hizo en octubre de 2018. Pues lo que encontró esencialmente fue que la combinación de un antiandrógeno, en este caso enzalutamida, con terapia de depresión androgénica, reducía el riesgo de muerte en pacientes que iban a tener cáncer de próstata metastásico hormonosensible. Y era una disminución significativa. Otro punto que también se referían es que no solamente disminuyó la muerte, sino que también disminuyó la tasa de supervivencia libre de progresión radiográfica, es decir, libre de metástasis. Es un punto importante porque pues un paciente de cáncer de próstata se puede morir de otra cosa. Entonces aquí lo que hicieron fue decir, bueno, pacientes que no tuvieran progresión y no podíamos atribuir la muerte a eso. Y la realidad es que fue un punto importante, o sea, es decir, lo bajó en un 61% con significancia estadística y esto, pues, ¿qué nos dio? El término HR, ¿a qué se refiere? Se refiere a hazard ratio, que es lo que vemos como el riesgo, y pues vimos que lo disminuyó de manera muy importante, prácticamente fue un 39%. Y esto, pues, con un intervalo de confianza de 95%, es decir, ahí significa en estadística. Cuando ustedes vean este concepto que dice de intervalo de confianza y la famosa P y demás, esencialmente se va a referir a que algo sí me dio o no me dio. Todos los estudios científicos, recordemos, tienen análisis matemáticos. De hecho, esto lo incorporamos nosotros y lo tomamos prestado de la economía hace muchísimos años, cuando se empieza a formar la estadística enfocada a la parte biológica. Y todos esos estudios que están ya perfectamente bien analizados, bien estudiados, lo que nos ayudan es para saber si realmente lo que estamos buscando en un estudio nosotros tiene una diferencia que se deba a la causa que estamos atribuyéndolo en el estudio. Es decir, yo probablemente pueda tener algunas diferencias que a lo mejor tienen que ver con el azar, pero también van a haber diferencias que desde el punto de vista matemático no se van a considerar estadísticamente significativas, que significa que no hay diferencia. Entonces, esto es un punto importante porque a lo mejor lo decimos como muletilla, pero es algo muy importante porque tiene muchísimo background, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos siempre con la significancia estadística y van a encontrar algunos estudios en los que dicen, pues, si hay diferencia, aunque no tiene significancia, pero hay diferencia y puede tener alguna cuestión clínica. Eso hay que tomarlo con mucho criterio, ¿sale? Bueno. Y aquí lo que vemos es que tuvo un seguimiento de media de 14.4 meses, aunque se está aclarando que la media se alcanzó a los 19 meses. Y bueno, se hace también una revisión, un follow-up a los 44 meses, esto fue para mayo de 2021, y se encontró que esta reducción persistía siendo el 34%. Y esto cuando lo comparaban con placebo, con un análogo, ¿ok? Ahora.
¿Cuál es el objetivo de este análisis posterior? Porque este análisis se tomaron a estos pacientes que ya se habían estudiado y se hizo un nuevo corte a los 5 años. ¿Cuál era el objetivo? Pues ver en 5 años cómo habían sido el devenir o los resultados, además de la seguridad. Seguridad nos referimos a eventos adversos. Y justamente en estos grupos en los que teníamos esencialmente enzalutamida más análogo versus placebo con análogo. Ahora bien, vamos a platicar cómo se había diseñado Arches. Arches, cuando se diseñó de manera original, lo que tenemos es una N importante, es un ensayo clínico, doble ciego, aleatorizado. ¿Qué significa doble ciego? Que el paciente no sabía qué le estaban dando, ¿ok? Y justamente tenemos aquí que tenemos una N buena, una N con un buen poder estadístico de 1150. Como se confirmó que eran pacientes metastásicos, tenían que estar confirmados por tomografía o por resonancia magnética, además de tener un diagnóstico histológico fundamental con un ECO de 0,1 y bueno, que tuvieran ya un tratamiento establecido con ADT, de ahora en adelante le vamos a decir así, al análogo, de igual o menor a 3 meses, a menos que hubieran recibido algún tratamiento como docetaxel, en el cual, bueno, se esperaba que tuvieran 6 meses, ¿ok? Recordemos que el docetaxel es un medicamento que se usa en el contexto de quimioterapia, sobre todo para enfermedades de alto volumen o enfermedades metastásicas, ¿sale? Sobre todo cuando ya tenemos características viscerales. Y bueno, se estratificó en alto y bajo volumen y también en los que habían utilizado de forma inicial docetaxel, ¿ok? Y también esto se dio a su vez por los que no usaron docetaxel y los que sí usaron docetaxel de 1 a 5 ciclos o 6 ciclos. Aquí tenemos el grupo enzalutamida, al que se les dio, como ya ustedes conocen perfectamente la dosis, 160 miligramos. ¿Alguno de ustedes sabe cómo funciona la enzalutamida? ¿Algún residente que quiera decirme en el chat? No, nadie. No hay nadie, nadie, no, no, no. Me dice yo quiero poner ahí o quiero aventarme, nada. ¿Le puedo preguntar a alguien, doctor Presteguín? Ahora que no me escuchó. A ver, alguien. Vamos a ver, algo en el menú. A ver, Rafael Valdivia, ¿estás ahí? No, nadie. Bueno, ok. Para recordarles, la enzalutamida, recordemos que es un antagonista al receptor de andrógenos, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia con algunos otros fármacos como la bicalutamida? Que tiene una afinidad por el receptor muchísimo mayor, 8 veces más afín, se va a pegar más al receptor. ¿Cómo funciona un antagonista desde el punto de vista farmacológico? Un antagonista desde el punto de vista farmacológico, la manera en que funciona es que se va a pegar a un receptor, pero a diferencia del ligando endógeno, en este caso la testosterona, no va a tener algo que se llama eficacia. Es decir, es como un taponcito que va a impedir que una molécula que normalmente actúa en ese receptor vaya a funcionar. Entonces, los antagonistas nuevos o los medicamentos hormonales de segunda generación, como la palutamida, la doralutamida, la enzalutamida, son mucho más afines, son súper antiandrógenos, por así decirlo de alguna manera. ¿Ok? Y bueno, entonces tenemos precisamente que en este grupo de ensalutamida teníamos 574 pacientes, tenemos un grupo con placebo, pero aquí hay un punto importante. Después del análisis primario, se migraron el grupo de pacientes de ADT a placebo a los pacientes a ensalutamida ADT. ¿Por qué? Esto es porque recordemos que cuando vemos que hay una diferencia importante desde el punto de vista clínico en un tratamiento u otro, en un estudio, que es aleatorizado y que es doble ciego, por una cuestión ética, se le ofrece a los pacientes el tratamiento cuando vemos que hay una diferencia importante. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasó? Se les dio el tratamiento continuo hasta que había progresión clínica o
que la toxicidad o los eventos adversos hacían que ya no pudiéramos tener el tratamiento. Y bueno, esto, nada más, por favor, si alguien me puede poner en el chat si sí me siguen escuchando, nada más, o les agradeceré, ¿no? Bueno, continuando. Entonces, para seguir, lo que veníamos diciendo es que teníamos un punto importante que era el que tuviéramos una progresión, en este caso que estuviéramos sobre supervivencia libre de progresión radiográfica, eso se refiere a este punto inicial, pero también teníamos algunos puntos secundarios, como por ejemplo la supervivencia general, que tuviéramos también el supervivencia libre de incremento en el antígeno prostático, el tiempo en el que se tenía que iniciar algún otro manejo antineoplásico, como por ejemplo quimioterapia, cuánto tiempo teníamos indetectable antígeno prostático, la que también íbamos a responder, y por otro lado, el tiempo en el que también íbamos a empezar a tener deterioro respecto a los síntomas urinarios. ¿Qué pasó en este análisis? Bueno, aquí en este análisis ya al final en 5 años, ¿qué íbamos a hacer? Teníamos que ver justamente el efecto que tenían de estos dos grupos, además de que, bueno, con pruebas estadísticas íbamos a ver también la supervivencia global. De hecho, este fue el punto principal, que hay que diferenciarlo. Entonces, lo que hicimos con este estudio, lo que se hizo con Arches, fue que en 5 años en el análisis, justamente lo que se quería y se pretendía ver precisamente era simplemente supervivencia global. ¿Ok? Eso es muy importante porque el estudio no fue originalmente diseñado solamente para eso, ¿ok? Sino para supervivencia, pero que fuera libre de progresión radiológica. Ahora, bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, los resultados que se presentaron apenas en Arches fue justamente esto. Aquí tenemos en esta tabla tenemos estratificado, es decir, tenemos en la primera columna el grupo de ensalutamida con ADT y en la segunda columna tenemos el grupo placebo con ADT y podemos ver la diferencia estratificada tanto por edad como por raza como por región. Aquí vemos también las características de los grupos. Vemos cómo son grupos que están homogéneos en términos generales, sobre todo en los dos primeros, no en los que migraron de uno a otro. Vemos en qué sitios tenían metástasis, también se ve de una manera homogénea. En el caso de que tuvieran solamente en tejidos blandos, también se ve de manera homogénea la distribución, también en el caso de que tuvieran los dos, o si llegaban a tener en algún caso también la presencia de metástasis viscerales o en ganglios linfáticos. Y bueno, también si teníamos una enfermedad de alto volumen, importante, y los que habían utilizado docetaxel, ¿sale? Ahora, ¿cuál fue el resultado a 5 años? Aclaramos que a 5 años el objetivo primario de la revisión fue buscar supervivencia global. Y bueno, aquí vemos que la diferencia es bastante notoria. En esta curva de Kaplan-Meier podemos observar como del lado morado o del color moradito que está aquí arribita, es el que tiene ensalutamida con ADT y tenemos abajo justamente el placebo con ADT y también el que se hizo un crossover, el que brincó de un lugar a otro. Y pues la realidad es que lo que podemos ver es que con el tratamiento inicial con ensalutamida y ADT se encontró que había de manera sostenida una supervivencia mayor cuando se comparabas con el grupo placebo, con ADT. Una cosa que no deben olvidar todos es que los pacientes que dejan de responder o los pacientes que se hacen metastásicos, independientemente de que los migremos a un antiandrógeno de segunda generación o más avanzado, o incluso si se va a brincar a quimioterapia con Docetaxel, siguen estando bloqueados con ADT, ya sea leuprolina, goserelina, degarelix, que es un antagonista, no es un análogo, pero los pacientes van a seguir con ese tratamiento. Es decir, sigue siendo la piedra angular. ¿Por qué tenemos que seguir dando el tratamiento de deprivación de andrógenos independientemente de que utilicemos un antagonista?
es porque justamente vamos a tener diferentes poblaciones celulares. Es decir, aunque en apariencia yo pueda tener, no es el caso de la plática, pero cuando llego a tener incluso resistencia a la castración, la realidad es que yo voy a tener coexistiendo diferentes poblaciones celulares y muchas de ellas sí van a seguir siendo sensibles a castración. Entonces es un punto importante porque el paciente va a seguir bloqueado, a menos que se le hubiera orquiectomizado, ¿no? En cuyo caso pues ya no aplica, ¿no? Pero bueno, esto para que lo tengan en mente. Entonces, bueno, ¿qué se encontró? Pues justamente que se mantenía el beneficio de la supervivencia. Es un punto muy importante. Al punto en que a los 5 años, que es justamente aquí donde está cortando en esta gráfica, tenemos precisamente un 66% que habían sobrevivido en comparación con 53% del otro grupo. Es decir, había un 13% de diferencia a 5 años. Aquí podemos observar cómo en el tiempo iba cambiando. Recordemos que originalmente, si bien no era el objetivo primario ver supervivencia general, porque era ver supervivencia libre de progresión radiológica, vemos cómo a lo largo del tiempo se sigue manteniendo. En un año la diferencia no era tanta, pero sabemos perfectamente que pues el cáncer de próstata, su evolución no es tan fulminante como otros cánceres, por eso estaba tan pegado. Pero cuando en el tiempo se va avanzando, observamos cómo en el caso de los 2 años se empieza a notar ya esa diferencia y ya es muy marcada cuando lo tenemos a los 3 años y que es ya a los 4. Y cuando lo vemos a los 5 años, que fue el objetivo y el resultado de lo que se presentó en ASCO actualmente, es que sigue sosteniéndose esa diferencia. ¿Sale? De hecho, tenemos por algunos análisis que van todavía más allá y se siguen manteniendo. Ahora, aquí, pues cuando nosotros extendemos esta mediana, igualmente aclarando que es para supervivencia en pacientes con alto volumen, vemos como en alto volumen también es notoria esa diferencia en cuanto a la supervivencia. Y aquí esto es muy, pero muy interesante. Pero aquí estamos hablando que ya no es supervivencia solamente en todos los pacientes, sino aquí ya lo estratificamos por alto volumen. Y esto fue a 3 años. ¿Ok? Ahora, algo que podemos ver también y que es interesante, y digo, en realidad tiene bastante lógica, es que en el caso de los pacientes, los que tienen enfermedad de bajo volumen, en fe bajo volumen también se puede ver que hay un resultado similar en cuanto a la supervivencia. Y aquí lo podemos observar. Ahora, cuando nosotros ponemos en enfermedad sincrónica la supervivencia general en alto y bajo volumen, por lo que podemos ver es que se prolonga la supervivencia llegando hasta 82 meses, que es bastante tiempo, en comparación con un promedio de 44 meses con los pacientes del grupo placebo, en el caso de pacientes con enfermedad sincrónica de alto volumen. Y bueno, en pacientes con bajo volumen, vemos también que tenemos cierta diferencia, ¿ok? Igualmente tenemos mayor supervivencia y es más larga esta curva en el grupo que tiene enzalutamida con antiandrógeno, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de supervivencia de 5 años? Es un punto interesante y es son datos útiles porque generalmente cuando llega un paciente con cáncer de próstata, lo que va a preguntar es esencialmente, doctor, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto voy a morir? Y es a veces un poco eh, atrevido o fuerte cuando le dice uno al paciente, pues te vas a morir en 2 años, te vas a morir en 3 años. Realmente algo que es mucho más útil y pienso yo que es más humano con los pacientes es explicarles, bueno, pues en pacientes de sus características, con su tipo de cáncer, tal porcentaje de pacientes viven a los 5 años, a los 2 años, a los 3 años. Y esta información es útil. Y pues cuando el paciente se pregunta en qué opciones tiene de tratamiento, pues la realidad es que cuando se le puede decir al paciente, mira, pues en 5 años, cuando un paciente que está con ese tratamiento en 5 años, la mitad vive en 53%. Y dicen, bueno, esto sube a 65% cuando tenemos otro tipo de alternativa con un antiandrógeno más moderno. En este caso, enzalutamida, que es lo que medicina basada en evidencias, es lo que revisó Arches. Entonces,
Cuando se estratifica en bajo volumen, vemos que la diferencia, obviamente en bajo volumen tenemos más supervivencia en comparación con el grupo que no está estratificado, es decir, la N en general, el universo, pero cuando vemos que tanto en bajo como en alto volumen hay una diferencia muy importante. Tenemos que en enfermedad de bajo volumen, este 76% cuando tenemos un antiandrógeno como en salutamida, se baja prácticamente un 10% cuando lo tenemos solamente con el puro bloqueo. Y eso es un concepto interesante porque ¿cuántos pacientes en medio público nosotros hemos visto que tiene enfermedad metastásica y es hormonosensible, pero es metastásico? Entonces, estos pacientes sí podemos ofertarles algo mejor y ya hay disponibilidad de lo mismo. Y eso es algo importante porque tenemos este concepto clásico de el antígeno está bien con el paciente pues está más o menos controlado, sigo con su bloqueo. Pero son pacientes que vamos a poderles ofertar mayor cantidad y calidad de vida si les ofrecemos una opción nueva y que la hay ya disponible, ¿no? Entonces vemos como también la diferencia es incluso más pronunciada en enfermedades de alto volumen. Esto es muy interesante, aquí podemos ver en esta gráfica. Y bueno, en pacientes que reciben docetaxel vemos también cómo esta diferencia sigue siendo notoria, ¿no? Lo mismo en pacientes que de forma sincrónica presentan la patología y también los metacrónicos. Y bueno, en este punto podemos concluir este resultado, como es muy evidente, que a 5 años la supervivencia fue mayor en el grupo de ensalutamida con análogo en comparación con el grupo placebo que también tiene el bloqueo, ¿ok? Y bueno, vemos cómo en enfermedad de cuando se estratifica, ya sea si llevaron o no quimioterapia, si es una enfermedad de alto o bajo volumen, se sigue manteniendo esta mejoría en la supervivencia global. Bueno, cuando hablamos ya de grupos específicos, vemos cómo en términos generales se está manteniendo y vemos cómo sigue siendo consistente este beneficio con enzalutamida antiandrógeno prácticamente en la mayoría de grupos. ¿Ok? Y bueno, algo que podemos observar también, ya hablando un poquito respecto a la seguridad. ¿A qué me refiero a la seguridad? Me refiero a eventos adversos. Cuando nosotros hablamos de fármacos nuevos, o bueno, no tan nuevos, hablamos también de la importancia de la farmacovigilancia. Y algo que es aquí muy, pero muy importante es que tenemos que estar observando los eventos adversos que están asociados al tratamiento. A eso se refiere este término de TAE, ¿ok? Y bueno, obviamente esto se va a diversificar en función de qué tan grave es, siendo incluso algo como muerte lo más grave, ¿ok? Entonces, lo que vemos es que en general en los dos grupos, esto es muy interesante, realmente hubo una cantidad similar de efectos adversos en ambos grupos. Ahí estamos hablando también del grupo placebo. Entonces, en realidad, sí, algo que es importante decirlo es que obviamente hubo una mayor cantidad de eventos adversos en el grupo con ensalutamida que el grupo placebo. Sin embargo, es algo que ya se tenía estudiado, algo que ya sabíamos que se iba a presentar, que ya se conoce bien no solamente de la ensalutamida, sino de la darolutamida, la palutamida, diferentes eventos adversos que pueden presentarse. Y pues lo que es destacable respecto a esta actualización a los 5 años es que realmente no hubo eventos adversos nuevos o en una presentación mayor de lo que ya se tenía conocimiento desde antes de cuando se empezó la primera parte de Arches, no la actualización. Y bueno, esto era consistente. Aquí podemos ver los tipos de eventos adversos que hay. Justamente, obviamente va a ser mayor en el grupo que tiene en salud también el grupo placebo. De hecho, de ahí la importancia de tener un grupo placebo en un ensayo clínico. Y pues es lo que hace un ensayo clínico y lo que lo hace el rey de los estudios. Y justamente vemos cómo pues el principal efecto adverso que se presenta es fatiga, seguido por alteraciones por hipertensión y alteraciones en la memoria. Entonces, era consistente con lo que ya sabía que se tenía. En realidad, como les comentaba, no hubo algunos eventos muchísimo mayores o que se presentaran con una frecuencia mayor, pero bueno, esto fue consistente con lo que ya sabíamos. ¿Vale? Y bueno,
Justamente algo también que se encontró de una manera interesante, y esto también se puede atribuir tal vez a la tolerancia de los pacientes, es que se encontró que conforme más se utiliza el medicamento, los pacientes reportaban, obviamente ajustado a la cantidad de pacientes que siguen en el estudio, disminuían los efectos adversos. De hecho, la mayoría los referían en los primeros 2 años, pero pues esto era de una manera consistente, cómo se iba presentando. Si esto podemos atribuirlo a que el paciente a lo mejor se acostumbra o que el paciente tal vez pues vive ya con, de alguna manera normaliza tal vez algunas cosas como la fatiga y demás, pues son hipótesis interesantes, pero la realidad es que se reportaron menos. Y esto va de la mano con la calidad de vida del paciente. Recordemos que el término de calidad de vida, pues no deja de ser un término un poco subjetivo en el contexto en que un paciente nos va a decir si la tiene o no la tiene, ¿no? Entonces, esencialmente a eso se refiere, ¿ok? Muy bien, continuemos. ¿Hasta el momento alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Estamos todos claros? Ok. Y bueno, para concluir casi este estudio, nada más tenemos que tener en el entendido que pues el estudio obviamente va a tener esta revisión limitaciones. ¿Qué limitaciones va a tener? Las limitaciones propias del diseño. Cuando ustedes tienen un estudio que lo diseñan para tener un objetivo, es decir, en este caso recordemos que fue supervivencia libre de progresión radiológica, se diseña de una forma el estudio. Pero cuando yo este estudio le hago otro análisis, ya no es un estudio que estuvo per se diseñado para ello. Por eso es una limitación metodológica y tenemos por eso que tomarlo con criterio, más allá de que sea interesante siempre utilizar nuevos análisis en una población que ya tenía yo. ¿Ok? Porque recordemos que este análisis de supervivencia de 5 años después fue posterior al diseño original que yo tenía. ¿Ok? Y bueno, justamente al respecto de esta limitación, eh, el mantenimiento de este análisis a través del tiempo, algo que sí mostró es justamente esta proporción de supervivencia en todos los pacientes, independientemente del momento en que lo recibían. Y algo que se encontraba es que pues se mantenía este beneficio todavía con el antiandrógeno, ¿no? Y bueno, igual mencionar justamente que pues estos pacientes del grupo placebo, pues en algún punto también fueron recibiendo ensalutamida, o sea, brincaron al otro grupo, por así decirlo de alguna manera, y bueno, pues ellos también se les siguió en el término de eventos adversos. Es decir, yo tenía dos grupos, y en un grupo el placebo y en otro con ensalutamida. Estos del grupo placebo brincaron a la ensalutamida, entonces pues esos efectos adversos también se consideraron. Entonces, eso pues también me incrementó la cantidad de efectos adversos que están reportando, ¿no? En este periodo de post-investigación, por decirlo de algún modo, ¿no? Y bueno, para concluir esta actualización justamente de ARCHES, tenemos que este seguimiento de 5 años y este estudio pues lo que encontró esencialmente es que hay un 66% más de probabilidad de supervivencia a 5 años, así como en general una reducción de la probabilidad de morir en un 30%, lo cual es bastante. En pacientes, como comentaba, metastásicos hormonosensibles, en comparación con el grupo que solamente tenía el análogo, ¿ok? A pesar de que una cantidad importante de pacientes me brincaron de un grupo a otro. Y bueno, justamente algo interesante es que son particularmente beneficiados los pacientes que tienen enfermedad de alto volumen, tienen ellos una supervivencia más larga, justamente incluso casi 3 años de media, que es bastantísimo tiempo, en comparación con el grupo placebo. Y bueno, en general, en todos los pacientes no estratificados, mejoró la supervivencia 13% para alto volumen, 9% para bajo volumen. Y bueno, entonces, en términos generales, lo que podemos decir es que pues sí hubo en esta actualización de Arches, a los 5 años, que hubo todavía, se mantuvieron los beneficios de supervivencia de manera sustentable a través del tiempo, porque hay medicamentos que en esas curvas, digo, eventualmente se van a empezar a emparejar, van a entrar en una tangente
una hacia un lado y otra hacia otro lado, pero por lo menos a los 5 años este beneficio se mantenía de manera estadísticamente significativa y pues realmente no había evidencia de que la heterogeneidad de los grupos, es decir, si había enfermedad por volumen, si se había usado o no cetaxel o si era sincrónico o metacrónico, hiciera alguna diferencia, porque en todos estos grupos fue consistente la mejoría de la supervivencia. Y bueno, una cosa también interesante mencionarlo es que lo que dijimos al final respecto a los eventos adversos es que estos van disminuyendo conforme pasa el tiempo. ¿Ok? Y bueno, esto fue Arches. ¿Ok? La actualización. Y vamos a ver ya la última, ya para terminar, vamos a hablar de Ensamet. No, avísenme por favor si ya está compartiendo la pantalla. Ok, ¿ya está compartiendo? ¿La ve alguien en el chat? ¿Me puede decir? ¿Si ya pueden ver mi pantalla? ¿Sí la ven? ¿Sí? ¿No? ¿Sí se ve? Perfecto, gracias David. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora de otro estudio que se presentó igual en ASCO apenas. Y bueno, ¿qué se hizo aquí? Aquí lo que se hizo fue comparar un antiandrógeno no esteroidal en comparación con enzalutamida. Y tenemos a 8 años, ¿ok? Y esto fue para pacientes que tenían enfermedad igualmente metastásica hormonosensible. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar. Aquí vemos el disclaimer. Y bueno, nuevamente vamos a ver punto por punto. Aquí tenemos un panorama general. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál fue en este caso el outcome? Lo que hicimos en el caso de Ensamet justamente fue que aquí a ver, un segundito. Permítanme, creo que dejó de verse, ¿verdad? A ver, creo que se dejó de ver, ¿verdad? A ver, permítanme. A ver, ya debe de estar. Ok, ya, aquí está. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí en este estudio, en este nuevo, bueno, en esta nueva actualización? Aquí lo que hicimos que en Ensamet lo que había enseñado es que la ensalutamida más la supresión de testosterona iba a mejorar la supervivencia global para pacientes que eran con cáncer de próstata hormonosensibles en comparación con un antiandrógeno no esteroidal al que también se le sumaba supresión de testosterona. ¿Ok? Bueno, aquí encontró que mejoraba la supervivencia. Esto fue lo que hizo Ensamet de forma original. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el objetivo de este nuevo análisis? Pues ver qué pasó después de 8 años, 98 meses después del estudio original. Ahora, ¿cómo se diseñó originalmente Ensamet? Fue un estudio de fase 3, fue multinacional, fue un estudio también aleatorizado, y lo que se hizo justamente fue tomar como criterios pacientes que tenían cáncer de próstata hormonosensible, un ECOG igual o mayor a 2,
pacientes que hubieran iniciado un tratamiento supresor de testosterona 12 semanas previo a la autorización y también que hubieran tenido o completado hasta 24 meses previo a que estuvieran reclutados para el estudio. ¿Cómo estratificaron? Nuevamente en alto y bajo volumen. También lo que se hizo fue si se había utilizado de forma temprana algún otro tratamiento, sí o no, en este caso docetaxel. Y bueno, también si se le iba a dar algún tratamiento para evitar la resorción ósea, si sí o si no, fue la estratificación. Y bueno, prácticamente también se ajustó de acuerdo con las comorbilidades que tenía el paciente, ¿no? Y bueno, finalmente el sitio en el que se hizo el ensayo. Y bueno, teníamos justamente que lo que iba a suceder aquí en el caso de este estudio es que precisamente teníamos pacientes a los que se dio ensalutamida, que eran 563 pacientes, a la dosis que ustedes ya conocen, más la terapia supresora de andrógenos. Y por otro lado, tenemos un paciente al que se le dio otro antiandrógeno no esteroidal, también con una terapia supresora. Y en este caso vemos cómo los grupos son bastante iguales en cuanto a la N, ¿no? De hecho, es muy parecido a otros estudios en cuanto a la cantidad que van a tener. ¿Cómo se calcula esto? Pues de acuerdo a lo que se quiera buscar, a las diferencias y a la potencia estadística que van a tener. Aquí en este estudio, el objetivo principal fue supervivencia. Aquí no importaba si era libre de progresión de antígeno prostático o libre de progresión de alguna cuestión radiológica. Entonces aquí fue solamente supervivencia. Como algunos puntos secundarios, fue también que tuviéramos supervivencia libre de progresión en el antígeno prostático, que es este punto, que no hubiera progresión clínica, ¿ok? Y también que tuviéramos la presencia de eventos adversos. Esto también se buscaba. Y también se veía la calidad de vida que tanto se iba a presentar, así como pues costos relativos. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Ya a los 8 años, aquí cambió un poquito, pero en 8 años aquí es muy interesante. Aquí se siguió utilizando como punto primario, al igual que en el estudio original, la supervivencia global. ¿Ok? Y de forma secundaria, pues también si teníamos o no muertes que fueran causadas por cáncer de próstata, evidentemente, o por alguna otra causa, ¿sale? Como punto secundario. Y bueno, aquí tenemos en general las características de los pacientes, de acuerdo a dónde tenían metástasis, si eran viscerales, si había metástasis sincrónicas, si se había utilizado o no Cetaxel, y también se estratificó por alto y bajo volumen, y pues bueno, eran también bastante homogenizados. En los resultados lo que se encontró justamente fue que había una supervivencia mayor, y la siguió habiendo con ensalutamida, en comparación con el grupo que utilizaba un antiandrógeno distinto, en este caso uno no esteroidal. Y vemos cómo pues la diferencia fue bastante notoria, un 33 contra un 14% respecto a supervivencia, ¿ok? También podemos observar cómo en el caso de la supervivencia libre de progresión, siguió manteniéndose en favor con ensalutamida con respecto a un antiandrógeno no esteroidal, ¿ok? Con esta significancia estadística, por supuesto. Cuando estos estudios, aquí fue el corte original, que fue a 3 años y hubo diferencia, esto se mantuvo en el análisis a 5 años y en el análisis a 8 años, algo que se puede ver es que seguía manteniéndose esa supervivencia. ¿Ok? Entonces, aquí algo que ya sabíamos que era superior, pero algo que es muy interesante es cómo se mantuvo en comparación con un antiandrógeno no esteroidal. ¿Ok? Podemos observar cómo la media de supervivencia fue de 8 en comparación con 5.8 años, es decir, una media de 2.2 años, que es bastante. Y a los 8 años, pues la supervivencia fue del 50 al 40%, lo cual es bastante importante. Prácticamente la diferencia es un 20% de la población, ¿ok? En este caso, los que fueron estudiados. Y pues bueno, pues finalmente se reportó muerte en 51% de pacientes que estaban con ensalutamida contra el 60% de pacientes que estaban con
otro tipo de antiandrógeno, en este caso un antiandrógeno no esteroidal. ¿Ok? Ahora, bueno, algo que podemos observar aquí también, en estos son los resultados respecto a supervivencia y también que la causa de muerte haya sido con un antígeno menor a 0.2, ¿ok? Que por lo menos se haya mantenido 7 meses. ¿Qué se encontró justamente aquí? Bueno, pues se vio que el antígeno prostático que se mantenía como medio en ambos brazos, el tratamiento fue de 8 nanogramos sobre mililitro y pues lo que se encontró justamente fue que los pacientes que estaban con enzalutamida alcanzaron más rápidamente un nadir en menos meses en comparación con el grupo con antiandrógeno no esteroidal. ¿Ok? Por lo tanto, la progresión era menor, por lo menos con el antígeno prostático. Ahora, aquí lo que estamos viendo es qué sucedía con pacientes que estaban estratificados con un antígeno prostático mayor a 0.2 y observamos cómo la supervivencia seguía siendo mayor con enzalutamida, al punto en que podemos avisar que si nosotros comparamos la probabilidad de sobrevivir a los 8 años con usar enzalutamida versus un antiandrógeno no esteroidal, pues veamos que la diferencia era bastante importante, ¿ok? La diferencia prácticamente iba del 23% con el no esteroidal a 55% con enzalutamida, ¿ok? Bueno, ahora, en caso de, aquí podemos observar la curva de pacientes que fallecieron por cáncer de próstata y los que fallecieron por otras causas que no fueron cáncer de próstata, ajustado también con el caso de ajustado a 7 meses, el de antígeno, y podemos observar cómo pues se vio que 29% de muertes se debían a cáncer de próstata, por otras causas fue un 13% más o menos, bueno, de acuerdo con lo que están reportando, y pues bueno, se encontró que algo importante es que en pacientes que se murieron de otras causas, se encontró, pues bueno, que también en el grupo con ensalutamida había una mejoría aparentemente. Y bueno, ya para concluir, en el caso de Ensamed, podemos observar justamente que las muertes por cáncer de próstata fueron menos frecuentes en el grupo que fue asignado con ensalutamida en comparación con el que utilizó un antiandrógeno no esteroideo. Obviamente ambos también con el tema de la terapia supresora de testosterona, el bloqueo. Y bueno, las muertes que fueron por otras causas ocurrieron pues de manera similar en ambos grupos. ¿Ok? Y bueno, observamos también cómo la ensalutamida se asoció con una mayor proporción de pacientes que alcanzaban un ADIR, como los mencionaba, a los 7 meses, en comparación de pacientes con otro tipo, bueno, con un antiandrógeno que fue no esteroideo. Y pues esto realmente fue consistente con otros datos que había porque sabemos de ya perfectamente bien establecido que cuando tenemos un NADIR a los 7 meses, el NADIR a los 7 meses va a ser un factor predictivo de la supervivencia general en el grupo de pacientes que son metastásicos hormonosensibles. ¿Ok? Y pues bueno, algo que se debe destacar es que después de 8 años de seguimiento, pues se mantuvo la supervivencia general como estadísticamente significativa y pues por lo tanto clínicamente relevante, ¿no? En pacientes que estaban con el grupo de enzalutamida más una terapia supresora de testosterona, en comparación con el grupo que tenía un antiandrógeno no esteroideo con la terapia supresora, ¿no? Entonces, de aquí la importancia, pues, que les mencionaba de los tratamientos adicionales al bloqueo como clásicamente lo vemos, ¿no? Entonces se mantuvo consistentemente la supervivencia. ¿Cuál es la ventaja de este estudio? Pues la ventaja de esta revisión o lo que no tiene una limitación técnica es que a diferencia de otros estudios como el que mencionamos de Arches, pues aquí el objetivo sí fue ver supervivencia global y lo que estamos revisando nosotros sigue siendo supervivencia global. Entonces, esto es un punto importante desde la perspectiva metodológica, ¿no? Y pues bueno, con esto concluimos la actualización de ambos estudios. Entonces, no es tengan alguna duda o pregunta de todos los participantes. No, nadie. No.
Y pues bueno, algún mensaje que yo les quería decir a ustedes es que cuando hablamos de fármacos nuevos y demás, pues recordemos que hay disponibilidad en nuestros hospitales, en el caso del IMSS. Y muchas veces para que esta disponibilidad exista es pues justamente porque nosotros como médicos somos los que hacemos el trámite y los que estamos ahí tratando de presionar para que el medicamento lo haya. Y no es que estemos pidiendo una cosa que sea pues imposible, ¿no? A final de cuentas, existe la disponibilidad de dichos medicamentos, de dichos fármacos, y pues la realidad es que es ahí poner un poquito de nuestra parte para que pues en nuestro respectivo hospital o delegación podamos tenerlo, ¿ok? Porque ya está. Y pues si podemos ofertarle una cosa al paciente que de alguna otra manera no podría tener a nivel privado por el costo, pues yo pienso que es una manera incluso de hacer una especie de justicia social, ¿no? Entonces, esto creo que debemos considerarlo mucho, porque pues finalmente, ya sea que utilicen un antiandrógeno u otro, pues es una manera de pues darle más calidad de vida y más vida a la gente, ¿no? Y pues qué mejor que podamos hacerlo con personas que de alguna otra manera no pueden ellos ir a la farmacia a comprar medicamento porque pues su costo es restrictivo, ¿no? Entonces me parece como un punto ahí filosóficamente importante de justicia social. No, eso ya es una visión como muy personal, ¿ok? Entonces, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Nadie más? ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Algo muy claro? Digo, la clase del doctor Magistro. ¿Alguna duda que tengan muchos que han visto? ¿Qué experiencia han visto en sus hospitales? ¿No? ¿Nadie? ¿Todavía? No rotan en la consulta. Y bueno, de todos modos, las dudas que lleguen a tener o preguntas, pues ahí en el chat, en algunos chats, pues ahí seguramente nos encontramos, pues tienen forma igual de contactarme, dudas o problemas que tengan. Y pues acuérdense, cuando ustedes egresen, pues tienen muchas cosas que pueden hacer y pues ustedes le van a dar la calidad al servicio en el que vayan a estar en el hospital que sea, ¿no? Entonces no se les olvide eso. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Se lo agradecemos mucho. Estuvo excelente la plática. Muchachos, de todos modos, saben que si surgen dudas, la próxima semana, recuerden que tenemos la sesión ordinaria. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Muy excelente. Bueno, hasta luego. Saludos. Hasta luego.